Este episodio se titula Voces de Inconformismo. ¿Qué tal, amigos oyentes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tinto y Charla. Y como siempre, y para que entremos en confianza, se toman un tintico con nosotros. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que estén atentos a los episodios que subimos semana a semana. De esta manera nos ayudan un montón para que este proyecto siga creciendo. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram @tintoycharla y nos agreguen también a su playlist en Spotify. Bueno, y como es costumbre, quiero saludar a todo el equipo de trabajo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Preparados para un nuevo programa? ¿Qué tal, queridos oyentes y compañeros de trabajo? Claro, como siempre, dispuestos a dar lo mejor de nosotros para este gran programa. Un saludo para todos los oyentes y para mis compañeros de mesa de trabajo. Un gusto acompañarlos nuevamente y preparado para este programa, para este episodio que va a ser muy especial. ¿Qué tal, muchachos? Y sí, preparado para un nuevo episodio. Este tema me gusta mucho y bueno, tengo mucha expectativa el día de hoy. Quiero recordarles a todos los oyentes las cuentas en donde pueden encontrar al equipo de trabajo. A Camilo lo encuentran en Instagram como @camandre75. A Felipe Espitia lo encuentran como Felipe Eusou. A Michael Rojas lo encuentran también como @Mike el Cámaras. Quien les habla, Surdaniel24. Vamos por un tintico y ya regresamos. Después de esta pausa, quiero contarles que el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ha venido siendo noticia durante las últimas semanas, que ha captado toda la atención mediática nacional e incluso internacional. Estamos hablando de las protestas del paro nacional y nosotros desde Tinto y Charla, como medio independiente, queremos hacer un balance general de los acontecimientos más relevantes. 15 días de movilizaciones alrededor de todo el país. Lo hacemos porque consideramos que sin duda es un tema que nos importa a todos, a la gente del común. Han sido 2 semanas donde cientos de miles de colombianos han salido a las calles para expresar su inconformismo frente a las políticas sociales, medioambientales y económicas del actual gobierno nacional. Han sido jornadas marcadas por muchas situaciones como el vandalismo. Hubo abuso de fuerza por parte de la policía, del ESMAD, silencios incómodos del Ejecutivo Nacional ante las protestas, de conversaciones, de diálogos no concretados, en fin, una serie de aspectos que abordaremos en este programa. Bueno, queridos oyentes y compañeros de la mesa de trabajo, inicialmente para entender como tal este paro que arrancó el 21N, que ya lleva 2 semanas en furor total, que se ha presentado todo lo que mencionamos hace un rato, hay que tener también presente por qué comenzó todo. O sea, no es que nos vamos a reunir el 21 y vamos a ir a andar y a volver nada a las ollitas de mi mamá, ¿no? O sea, el tema tiene que ir por otro lado. Arranca por las malas decisiones que ha tenido o que ha implementado el gobierno nacional, el famoso paquetazo, las centrales obreras, la CGT, la CUT y demás agremiaciones se vincularon como tal para darle un freno, fueron los que hicieron la iniciativa, la invitación. Ellos emitieron un panfleto en el cual habían como tal las motivaciones y peticiones por las cuales ellos salían a marchar. Y la primera fue en el bloque de peticiones que ellos marchaban porque estaban en contra, que era el 75% del salario mínimo para los jóvenes, el salario diferencial por regiones y la contratación por horas y la eliminación del salario mínimo. ¿Qué pasa? Digamos esa idea del 75% del salario de los jóvenes, una propuesta que hizo la ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, quien propuso eso. El gobierno dijo pues que esta es apenas una propuesta y que ni siquiera ha pasado por una fase de evaluación, pero pues sí ha pasado igual que con la tributaria, entonces estamos jodidos. Otra parte de lo que estaba protestando, lo que motivó las marchas, porque también estuvieron agremiados los estudiantes, profesores. Hubo también algo que tenía que ver con la eliminación de la pensión y los derechos, digamos, de los trabajadores como tal, de convertir a Colpensiones en una entidad de fondo privado. Y también, pues, digamos, las pensiones por debajo del salario mínimo.
Esto, pues, según el Ministerio de Hacienda, no se tocaría la edad de pensión, pero sí incrementarían un poco más el aporte que tiene que hacer la gente para poder pensionarse. Con esta reforma, si llegaran a eliminar los subsidios del Estado, se destinan cerca de 40 billones de pesos al año para financiar las pensiones. O sea, si se convierte Colpensiones en un fondo privado, ese subsidio que está dando el Estado para la gente que está haciendo sus aportes a pensión, se eliminaría totalmente y se perderían 40 billones de pesos que la gente tendría que aportar mucho más dinero para poder estar ahí metido. O sea, prácticamente y en resumidas cuentas, esa medida lo que haría es que cada vez sea más difícil pensionarse, que cada vez sean más los requisitos, que cada vez sea más complicado poder llegar a una edad en la que uno reciba para vivir una vejez digna una pensión. Creo que también cabe resaltar, y es que otra gran motivación que tuvo el paro nacional, tanto profesores como estudiantes, por una educación pública digna, con buen presupuesto, con buena inversión. Felipe ahí toca un tema importante y yo quiero resaltarlo con un cartel de una chica que salió a las marchas y llevaba este texto, se los leo textual, del medio pacifista. Dice: de cada 100 jóvenes, 50 van a estudiar, 25 se van a graduar, 15 se van a pensionar. Entonces, ¿qué vemos allí? Un abuso totalmente a los estudiantes. Y es que recordemos que por un movimiento estudiantil se hizo la Constitución de 1991. Eso yo creo que cabe resaltar mucho en lo que ha sido la historia de este país. Y yo creo que la respuesta a todos los problemas es la educación y la salud. Viendo todas las marchas y movilizaciones que se han presentado en las últimas 2 semanas, quedé muy sorprendido con la iniciativa de la juventud colombiana frente a las protestas, porque ha sido el motor de las marchas y movilizaciones durante estas 2 semanas. La mayoría de los jóvenes que salieron a marchar lo hicieron de manera pacífica, hicieron sentir su voz para que el gobierno nacional por fin empezara a darse cuenta de la importancia que tiene la educación en un país. Por ejemplo, hace poquito salió lo del informe PISA. Decía que Colombia está en el puesto 56 de 127 países. Tenemos un nivel muy bajo en lo que son las ciencias. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno no está invirtiendo, no está aportando en investigación. Sí, Felipe, y precisamente por eso están marchando los estudiantes para más presupuesto para Colciencias. El año pasado, en las marchas del 2018, se logró un acuerdo con el gobierno nacional. Están cumpliendo parcialmente. Eso quiere decir que han aportado una parte de los billones que habían prometido, pero finalmente a este año, lo que ha ocurrido este año, no se ha visto un compromiso real para Colciencias. Dentro del plan de acción y gobierno de Iván Duque, hay un artículo del presupuesto general que señalaba que las universidades públicas tendrían que pagar sentencias judiciales. Sí, Harold, precisamente yo iba a comentar algo sobre el artículo que decía que las universidades públicas debían pagar sus demandas propias ante el Estado. El 29 de noviembre, 8 días después de que empezaron las manifestaciones masivas, el presidente Duque salió y dijo que iba a objetar el artículo 44, que, digámoslo así, daba a entender esta situación que las universidades públicas tenían que pagar sus propias demandas, y lo objetó porque, según él, estaba mal redactado, estaba mal escrito y se podía dar para malas interpretaciones. Objetar no quiere decir que lo eliminó. Por el momento lo va a dejar así como en stand-by. Va a pasar otra vez por el Congreso, lo van a reestructurar, digámoslo así. Una de las motivaciones también que impulsó este paro nacional fue esa propuesta que alguna vez hizo el saliente ministro de Defensa, Guillermo Botero. Él decía que se debía restringir al máximo el derecho a la protesta. Hubo un momento en cuanto al proceso de paz que se llegó a pensar que ya iba a quedar de lado total el satanismo hacia la protesta. Que porque siempre que había protestas en lo que fue el gobierno de Santos, decían que no, que es que habían fuerzas de las FARC infiltradas dentro de las marchas. Y al firmar el proceso de paz uno alcanzó a sospechar, a suponer de que ya esa estigmatización de la protesta iba a quedar de lado, que ya no se iba a satanizar tanto la protesta como ahorita. Y vemos que no, que digamos este ministro saliente, después de lo que pasó con esos niños, el bombardeo y todo eso que sucedió, que salió la famosa frase de ¿qué me hablas, viejo? Entonces es curioso, digamos, que salga con esas, que hay que restringir la protesta. Botero afirmaba que habían grupos armados ilegales que financiaban como tal la protesta social, y él propuso regularla
y pues el presidente Duque tuvo que como desligarse de esa propuesta del man, decir que él no estaba de acuerdo con eso, que él creía en una protesta social pacífica y pues que era un derecho democrático de todos los ciudadanos. Después, digamos, de ese pañito de agua tibia que dio Duque, sale la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a decir que no, que era urgente regular la protesta, que pues según ella habían muchos encapuchados, y ella sí lo dijo así, sin pelos en la lengua, venezolanos, que se metían entre las marchas y eran los que volvían una nada las cosas durante las protestas. Hubo una declaración en septiembre de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien dijo en el mes de septiembre que que el gobierno estaba trabajando en una ley estatutaria para regular la protesta social, estableciendo pues digamos unos límites pues en base a los hechos que se presentaron de vandalismo en esas protestas que hubo en esa temporada, lo que fue septiembre, porque hubo como 2 manifestaciones pues no muy grandes como las que estamos viviendo ahorita, y salieron con ese ítem, y pues que se han presentado bastantes casos de vandalismo en todo lo que tiene que ver en la ciudad de Bogotá y en Cali, que es uno de los lugares más violentos de Colombia. Bueno, sí, cabe resaltar que con ese trino del presidente Iván Duque que dice que me hablas viejo, se desató también la polémica por esa masacre de esos muchachos que ocurre en Puerto Rico, Caquetá, donde el vocero del Ministerio Público de ese municipio, Werner Carreño, días antes había hecho una alocución o había hecho una demanda de que estaban reclutando menores de edad y que ya habían notificado casos de personas, de mujeres desaparecidas, el cual fueron los casos que están ahorita reportados pues de mujeres que fueron reclutadas pero contra su voluntad. Pues obviamente eso se había permeado de que en estas zonas del país pues son zonas calientes donde disidencias de la FARC, grupos revolucionarios y todos están, digamos, se concentran y actúan ante, digamos, líderes sociales. Eso ha llevado que también muchos de estos sectores sean vinculados a las protestas, porque pues obviamente es de índole que los medios de comunicación después de la masacre, nadie, los medios nacionales tradicionales, ninguno decía nada de la noticia. Hasta ya después que se empezó a destapar la olla, porque ya como hay otros medios y eso, ahí sí ya empezaron a decir que sus condolencias, pero que como así que esos muchachos no deberían estar ahí, pero sí son reclutados, son secuestrados, digamos, básicamente contra su fuerza, porque pues eso es una cosa que se ha vivido desde muchos años. Es algo que también cabe destacar de que el gobierno cuando quiere actuar, actúa. Y es como van a decir que matar a unos muchachos, porque pues eso fue un crimen, decir que es una misión, es un acto legítimo donde mueren muchachos, pues eso obviamente que no, porque el que le está protestando es el joven estudiantil. Ellos dicen, pero qué vagos si no estudian, pero ¿cómo van a estudiar esta gente de estos sectores donde se les complica acceder a una educación superior o así sea básica media? Es muy difícil porque allá es donde más se presenta, digamos, se concentra la mayor criminalidad del país. Cosas que también destapan otras cosas, como por ejemplo la patada que le pega a este hombre del SMAC a esa muchacha, pues lógicamente es un abuso de autoridad. También hay cosas, por ejemplo la policía que le rompieron la nariz, que no podía ni respirar, obviamente que son cosas que se presentan. Entonces ese tipo de desmances hacen que las protestas, o sea, por lo que se forma todo, hacen que no se vea nada claro. Entonces sigue con la trascendencia, pero Colombia ha demostrado que se puede marchar y se puede pedir las cosas pacíficamente. Lo que ha pasado estos días es muy valedero de que han salido a manifestar, pero no se han vuelto a presentar saqueos ni actos vandálicos. Creo que lastimosamente los primeros días de las marchas estuvieron marcados por hechos de vandalismo y violencia por parte tanto de la fuerza pública hacia los manifestantes y de manifestantes hacia la fuerza pública. Sí, de hecho los medios juegan un papel muy importante porque en medio del cacerolazo existió ese fogonazo, se empezaron a meterlo a los conjuntos, se empezaron a robar,
Pueda que sí en parte se hayan metido, pero digamos se juega como al teléfono roto. Porque en un conjunto dicen, ay, si llama un conjunto al otro vecino del otro conjunto, vecino, se me metieron al conjunto. Entonces este vecino ya la alerta, ay, es que se metieron al conjunto del vecino, que se van a meter al mío. Entonces se riega la voz y entonces ya se metieron en uno, pero ya como en la cuarta o quinta persona que se entera, ya dice, uy, se están metiendo en todo lado. Entonces esto también hace que se sienta como la gente como que arme sus propios grupos, cuidémonos entre todos, que es una cosa que es valedera y bien hecha, porque pues cualquier persona te cuida sus bienes personales y de hecho para eso fueron creados supuestamente las unidades especiales como el SMAT. Ante todos los hechos que pues ocurrieron este día, también cabe resaltar a aquellos ciudadanos que se ponían en los pies de los policías a los cuales iban siendo atacados. Hubieron varios casos, yo vi videos donde la gente, inclusive creo que fue un ciudadano en Cali, un policía se cayó, o sea, él iba corriendo, se le vino la multitud, él iba corriendo, él se cayó y como 5 o 6 personas abuchearon a la gente y lo que hicieron fue ayudar al policía, sálgase mijo que lo van a linchar, hermano, y lo sacaron. También una estación de Transmilenio donde la gente apedreaba a los policías y la gente hacia atrás y sale gente con los extintores, creo que de la misma estación, y le rocea eso a los policías. Y hubo un ciudadano que le importó metérsele al frente a estos locos y decirles, venga, aparecen, cálmese y hágale, eche para atrás. Son cosas que caben destacar de que Colombia tiene cultura ciudadana y se ha demostrado en las últimas marchas de que se puede lograr el diálogo sin tanta violencia. Hay un tema pues para no irnos así como tan, o sea, para irnos un poquito más para la región, porque es que también digamos en Faca, siempre que hay paro, eso se vuelve un verdadero mierdero. Faca fue lo más pesado aquí en Sabana Occidente, porque se metieron a la alcaldía, la incendiaron, y lo mismo que les mencionaba, City Noticias estuvo en ese episodio y recalcaban también 80, 90 personas contra esa estación del centro, llevan como unos 10 policías nomás, y los manes atrincherados en la alcaldía les tocó meterse. Cuando ya dijeron no, graves, ahí sí soltaron el batallón porque Faca tiene distrito militar y se acordaron ya muy tarde, ya cuando ya todo estaba en llamas, ya se acordaron de soltar a los manes. Teniendo ejército, digamos un municipio, ya sea digamos aquí en Madrid la base aérea o en Faca un distrito militar, con tanto personal digamos armado y esperarse hasta que vuelvan mierda las cosas, digamos lo que es de la gente de bien, lo que es de la gente que contribuyen con sus impuestos de forma normal, o digamos en un municipio uno no espera que pasen tantas cosas. O sea, en Bogotá es normal porque es que hay muchísima gente, pero digamos en lugares como Madrid, Faca, pues obviamente ha crecido la población por tanta migración. Pero entonces, o sea, uno no espera que en un pueblo donde usted creció toda su vida pase ese tipo de cosas que solamente usted ha visto en televisión. Para no irnos, digamos, como tan lejos que Bogotá aquí cerca pasaron muchas cosas buenas, malas, y pues lastimosamente hay que decirlo, hay mucho infiltrado de venezolano que se mete en las marchas, ya sea porque le paguen o porque simplemente quiere hacer mierdero y lo que no hace en su país lo viene a hacer acá. Entonces hay como que recapacitar en ese tipo de cosas y entender que la marcha es un derecho que si no le damos como la proporción que tiene y no lo hacemos valer, va a pasar desapercibido el resto de la vida. Es bueno también saber qué ha dicho el gobierno, cuál es la postura o cuál han sido las posturas durante estas 2 semanas del Ejecutivo de Duque. El 21 de noviembre, que fue la marcha más grande, Duque en primera instancia salió a las 10 de la noche en la locución presidencial y dijo algo así como sí, los estamos escuchando. Yo estaba esperando que él dijera algo realmente relevante. Para mí fue como sí, salieron a marchar, chévere. Están ejerciendo su derecho a la protesta. No habló ni siquiera de un motivo de los cuales estaba la gente marchando. No se refirió a los abusos por parte de la autoridad que ocurrieron ese mismo día con respecto al SMAT. Incluso dijo que apoyaba a la fuerza pública.
Ya después, al otro día, porque el 22N también hubo una gran manifestación, fue como que esa locución presidencial del presidente dio para que la gente se rebotara más, para que la gente tuviera más motivos aún para marchar al siguiente día. En el 22N, Duque, pues ya viendo que el caos iba incrementando, decidió hablar de algo que se llama la Gran Conversación Nacional. Lo denominó así como una serie de diálogos con los diferentes sectores sociales, políticos y económicos que decidieran reunirse con él para charlar sobre 6 temas que su comité ejecutivo iría a proponer. En ese mismo 22N, él reiteraba su apoyo a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales. Bueno, ya después de que Duque anunciara esto de la Gran Conversación Nacional, él dijo, no, pues hablemos el miércoles. Ya después salió el 26 de noviembre, los 3 días sin IVA. Lamentó la muerte de Dylan Cruz, pero dijo algo así como, sí, lamentamos la muerte de Dylan Cruz, pero estas cosas pasan porque en otros países también se manifiestan y a veces suceden estos hechos trágicos. Eso hizo que la gente, pues obviamente se enervara más contra su gobierno. Para mí Duque ha tenido un error y es sobre todo en su discurso. No tiene un buen discurso. Y recientemente, ya el 7 de diciembre, Duque se reunió en Cali con representantes del paro nacional para continuar otra vez, ya sería la tercera jornada de la Gran Conversación Nacional, en donde iba a hablar de equidad, lucha contra la corrupción. Durante estas 2 semanas, Duque ha tenido, digamos así, como varias facetas en su postura. Bueno, oyentes de Tinto y Charla, dimos las conclusiones básicas de este paro nacional. Ya pues nos escucharon a nosotros, pero ahora pues lo importante también es escuchar sus opiniones. Queremos invitarlos a ustedes a que participen de este programa, ya sea dejando su comentario en nuestro canal de YouTube debajo del episodio, y los vamos a compartir, vamos a hacerlos parte de este capítulo número 4. Esperamos que este haya sido un episodio de su interés y vamos a escuchar entonces el Voz Populi que realizaron Michael y Felipe respecto al tema del día de hoy, paro nacional. Creo que este momento de movilizaciones sociales y protestas es muy fascinante porque todas las causas sociales están encontrando gente que apoya que las cosas cambien y que se vuelvan mejores. Para mí no tiene ningún precedente que las generaciones nuestras ahora estén en las calles manifestándose por lo que creen que es importante, porque todo este tiempo generaciones anteriores estaban pensando que debía ser el Estado el que resolviera por nosotros, pero resulta que estas nuevas generaciones saben que el Estado somos todos y todas, y la responsabilidad está en cada quien de pedir a esas instituciones que cumpla con las cosas que le está exigiendo la ciudadanía. Mi opinión sobre las marchas y movilizaciones del paro nacional es que son históricas. Es increíble ver a tantas personas movilizándose por un mismo ideal, en contra de las reformas, en contra del paquetazo de Duque, defendiendo sus derechos y sobre todo haciéndolo sin banderas políticas, superando esas barreras de división y creando conciencia en que la lucha por los derechos nos compete a todos, así pensemos diferentes. Me parece que las movilizaciones son una buena manera de dar a conocer que no se está de acuerdo con muchas reformas que se están dando en el país, que como todo pues hay cosas que no deberían estar pasando en esas movilizaciones, como los ataques a los jóvenes, principalmente las muertes que han sucedido. Pues eso realmente son personas que no saben cómo exponer sus desacuerdos, ¿no? Y por parte del gobierno también no respetar que es un tipo de expresión para dar a conocer que no se está de acuerdo con muchas cosas. Esperamos que haya sido un episodio de su interés. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 4 de Tinto y Charla en su segunda temporada. Un abrazo para todos y hasta la semana que viene.